Hoy vengo a invitarlos a que viajen a Francia y para que nos conozcan un poco de ella les hablaré sobre ella. Francia es un país muy grande, es el más grande de la Unión Europea y es la sexta potencia mundial. Cuenta con una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Además es el primer destino turístico mundial y tiene gran diversidad cultural. Sus valores de libertad, igualdad y fraternidad y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son herencias que la humanidad entera recoge de esta gran cultura. Francia es caracterizada por el protocolo y buenos modales. Tiene valiosas tradiciones, entre ellas la exquisita gastronomía en la que destacan sus quesos y vinos, al igual que la alta costura y su tradición de excelencia en todos los campos. La gastronomía de Francia se caracteriza principalmente por su variedad, fruto de la diversidad regional francesa, tanto cultural como de materias primas, pero también por su refinamiento. Su influencia se deja sentir en casi todas las cocinas del mundo occidental, que han ido incorporando a sus bases conocimientos técnicos de la cocina francesa. Es una de las 4 gastronomías incluidas en la lista del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad desde el 16 de noviembre del 2010. Dentro de la gastronomía francesa existen productos como la baguette, el paté, los vinos y quesos franceses, que cuentan con amplia variedad y elevada calidad que conforman el eje central de esta gran gastronomía. Ahora les hablaré de su hermosa música. La música francesa es famosa por el mundo por la variedad de estilos y cabe destacar que algunos de sus ritmos son provenientes de América Latina y África y Asia, que a través de la inmigración y las colonias fueron influenciando los ritmos y las notas francesas, pero ya con el transcurrir del tiempo son conocidas como propias y típicas de Francia. En las regiones de Córcega y en las montañas de Auvergne es conservada la música folclórica y tradicional francesa, donde el acordeón y el piano son los grandes protagonistas de las canciones. Los géneros de la música francesa son la ópera, la trova y el pop. La base de la mayoría de la música francesa está desarrollada sobre la base de las danzas, que se usan como el vals, la polka, mazurka, las marcas, escocia, rondeau y borré, así como también en el país son de gran influencia los villancicos y las danzas barrocas. Los bailes en Francia dependen, así como también pasa en la gastronomía, de la región en donde se esté, ya que no tienen las mismas costumbres, siendo muy diferentes las que se realizan en el sur o en el norte. En el centro de Francia se caracterizan los bailes tales como las mazurcas, los valses, branles y escotiches. En el caso del País Vasco, muy cerca de la frontera con España, los bailes más comunes son los fandangos o flamencos, algo muy representativo de esta región de Francia. Por su parte, en la frontera con Alemania también aparece el vals, pero en tiempos diferentes, encontrando el de 5 o el de 8 tiempos, así como también las contradanzas. Algunas costumbres francesas a tener en cuenta antes de viajar a Francia son: es costumbre en Francia saludarse con un apretón de manos firme, pero no en exceso. El saludo habitual entre amigos o familiares es el beso en las mejillas, entre hombres y mujeres o entre mujeres. La costumbre en Francia es saludar a la persona acompañando al saludo con el nombre de pila o título. El trato habitual hacia las personas con las que no hay familiaridad es el título profesional o, en su defecto, Monseñor, que es señor, Madame, que es señora, y Mademoiselle, que es señorita. Los fines de semana se dedican a la vida social. Las visitas nunca se realizan sin previo aviso. Una costumbre en Francia que no resulta muy cómoda para los turistas es que los franceses muy rara vez responderán en un idioma que no sea el suyo, aun cuando lo conozcan. Aprecian que los visitantes intenten hablar su idioma, aun cuando no lo hagan correctamente. En los lugares más pequeños, el centro de una reunión social suele ser el café, aunque lo principal sigue siendo la vida en familia. Los franceses toman el desayuno alrededor de las 7:30 de la mañana, almuerzan al mediodía y cenan a las 7 o 8 de la noche. Y no es costumbre en Francia comer entre comidas. En los lugares públicos, los franceses hablan en voz baja para no molestar al resto de las personas que estén en el lugar. Ahora les hablaré de sus tradiciones y son las siguientes. La fiesta de las crepas se celebra el 2 de febrero de 40 días después de las festividades navideñas. La tradición proviene del Papa Gelasio I, que distribuía una especie de crepas a los peregrinos que llegaban a Roma. La Galette de Roi se celebra el 6 de enero, el día de la Epifanía. Hay diferentes tipos de galettes. Ese día todos se reúnen alrededor de la mesa para partirla y a la persona que le toque el figurín será el rey o la reina por un día.
Mercados navideños en Francia es una tradición que consiste en que las principales ciudades compiten en entretenimiento, decoraciones y chalets para ofrecer a los visitantes mercados navideños dignos para sumergirlos en la magia de las celebraciones de fin de año. El 1 de abril se lleva a cabo una tradición que ya es muy vieja en Francia, y es que ese día todos ríen y hacen bromas. Ese día los pequeños franceses hacen peces de papel y se los tratan de colgar en la espalda a sus amigos, sin que se den cuenta. Cuando los niños por fin descubren el pez, gritan April Fool. Ese día hasta los medios de comunicación también hacen bromas. Sin embargo, sus engaños son a menudo mucho más elaborados. Pascua es otra tradición que hay en Francia, y esta dice que tienen que sonar campanas todos los días del año para invitar a los fieles a asistir a misa, excepto en la época de Pascua. Ese día los niños salen a recolectar huevos de Pascua. 1 de mayo. Se celebra el Día del Trabajo y la flor lirio de los valles. Es una festividad que se hace en honor del trabajo y los trabajadores, pero también es el Festival del Lirio de los Valles. Aunque no existe un vínculo directo entre las flores de primavera y las demandas de los trabajadores, las dos celebraciones tienen sus méritos propios. La Fiesta de la Música fue creada en 1982 por el Ministerio de Cultura Make Music Music Festival. Esta movilización de músicos profesionales y aficionados prestaba atención a todos los géneros musicales y se convirtió así a través del éxito inmediato en un evento popular. La fiesta del 14 de julio es un festejo que lo hacen por la autonomía. Es un día festivo instituido en 1880 para conmemorar la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la monarquía. Día del Patrimonio. Se celebra el tercer fin de semana de septiembre. Esta es la oportunidad única de descubrir de forma gratuita maravilosas inaccesibles el resto del año. En París y en toda Francia, grandes edificios institucionales privados abren las puertas para poder ver obras maestras de la arquitectura civil o religiosa. Noche Blanca. El primer fin de semana de octubre, París hace la Nuit Blanche y celebra el arte contemporáneo. El arte contemporáneo se apodera de las calles y monumentos de París. Entre el descubrimiento y la caminata, este importante encuentro de la vida cultural de la capital invita a los parisinos y turistas a conocer obras de artistas nacionales e internacionales. Navidad y Año Nuevo. Es la última festividad que hacen los franceses en todo el año. Ellos suelen pasar la Navidad en familia. Sin embargo, el festejo de Año Nuevo está generalmente reservado a vivirlo con amigos, ya sea en casa, en cafeterías o restaurantes que organizan fiestas de fin de año. Francia es una república semipresidencial que cuenta con un presidente que es el jefe de Estado y un primer ministro que es el jefe de gobierno. El presidente es elegido por votación popular, mientras que el primer ministro es escogido y nombrado por el presidente de la república. La población francesa posee uno de los niveles de vida más altos del planeta. El salario neto medio anual se calcula en 19.938 euros, además de que en Francia 6 de cada 10 personas son propietarios de sus viviendas. Francia cuenta con muchísimos medios de comunicación, además de que fue la cuna de uno de los primeros periódicos, La Gazette, creado en 1631. En la actualidad en Francia existen 81 periódicos. De ellos, una docena son de información general y tirada nacional, una decena son de información especializada y un poco más de 60 son regionales. Las revistas dirigidas al gran público constituyen una especialidad del sector editorial francés. Se venden por millones y cada año aparecen cientos de nuevos títulos. La radio. A pesar de la liberación emprendida a comienzos de los 80, el mercado se encuentra dominado por tres grandes cadenas: RTL, France Inter y Europe One. La televisión. Desde la ley de 1986, el conjunto del sector de la televisión, al igual que el de la radio, está bajo autoridad de una instancia reguladora, el Consejo Superior del Audiovisual. Hoy en día hay 7 cadenas de emisión por aire, 4 de contenido general, las públicas France 2 y France 3, y las privadas TF1 y M6, 3 canales temáticos, Canal más Entretenimiento, France 5 y el canal Cultural Arte. En el Internet, Francia fue pionera en los años 80 en aplicaciones de información especializada de mensajería y correo electrónico, así como transacción de bancos, pero al mismo tiempo está enormemente retrasada en el equipamiento de ordenadores domésticos e en el uso de aplicaciones en CD-ROM. En Francia nacieron muchas celebridades que conocemos hoy en día.
Uno de ellos es Napoleón Bonaparte, quien fue gobernante militar francés y es considerado uno de los mayores genios militares de la historia por las tácticas bélicas e innovadoras que llevó a cabo. Edith Piaf, cuyo verdadero nombre era Edith Jason Giovanni Gassion, fue una de las cantantes francesas más famosas del siglo XX. Victor Hugo fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico, y es considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa, considerado el máximo exponente del romanticismo en su país, además de que es el escritor de Nuestra Señora de París, El Jorobado de Notre Dame y Los Miserables. Voltaire fue escritor, historiador, filósofo y abogado, y uno de los principales personajes de la Ilustración, movimiento que enfatizó el poder de la razón humana, la ciencia y el respeto hacia la humanidad. Voltaire participó en la elaboración de la Enciclopedia, libro donde se reunían en una prosa clara todas las ideas de la Ilustración. Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, es una de las personalidades francesas que más se recuerdan. Juana era una campesina que, guiada por la voz de Dios, según aseguraba, dirigió el comando de los ejércitos franceses con apenas 17 años, logrando que Carlos VII de Valois se convirtiera en el rey de Francia. Claude Monet, líder del movimiento impresionista. Los cuadros de Monet son reconocidos como los más puros ejemplos de este estilo. De hecho, el término impresionista deriva del título de su obra Impresión Sol Naciente. Julio Verne fue uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa. Célebre por sus novelas de aventuras, es considerado el padre de la ciencia ficción. Ahora les hablaré de los monumentos más célebres de Francia. Y como se suponía, en primer lugar está la Torre Eiffel, que es el emblema de Francia, también llamada la Dama de Hierro. Fue inaugurada en 1889, el año centenario de la toma de la Bastilla, ícono por excelencia de la entidad francesa. Esta majestuosa torre de 300 metros de altura nunca deja de sorprender, es una de las visitas esenciales en París. El Palacio de Versalles es uno de los palacios más suntuosos del mundo y se encuentra en Francia, notable tanto por su arquitectura y jardines franceses como por la riqueza de las colecciones que se hallan en su interior. Monte Saint-Michel y su abadía fueron uno de los primeros sitios que la UNESCO listó como Patrimonio de la Humanidad. Esta maravilla del mundo occidental es el tercer lugar más visitado de Francia. La estatua de San Miguel Arcángel de la Bahía es uno de los iconos más reconocibles. El viaducto de Millau es un monumento colosal, incluso más alto que la Torre Eiffel, pues alcanza una altura máxima de 343 metros y tiene una longitud de más de 2.400 metros. El Arco del Triunfo, además de representar el mayor desafío para los conductores en la capital francesa, históricamente conocida como Plaza Itoile, acoge el arco más grande a nivel mundial, construido bajo las órdenes de Napoleón. Torre de Montparnasse. Pese a que fue despreciada por los parisinos en el momento de su construcción y altamente criticada, la Torre de Montparnasse se ha convertido en un elemento clave de la capital francesa. En la cima de este rascacielos de 59 pisos hay un mirador para observar París en 360 grados. La Catedral de Notre Dame es un monumento legendario que no solo forma parte del paisaje parisino, sino también de la cultura francesa, gracias al Jorobado de Notre Dame de Victor Hugo. Palacio de las Papas de Aviñón. Es un complejo arquitectónico único y símbolo de la influencia de la Iglesia Católica en el cristianismo occidental durante el siglo XIV. Además de ser particularmente rico en su plano histórico y religioso, este palacio gótico es uno de los principales espacios para el entretenimiento local. Por último tenemos la Columna de Julio. Se encuentra en la Plaza de la Bastilla, ubicada en el antiguo emplazamiento de la prisión de la Bastilla. La Columna de Julio está coronada por una estatua llamada la Genia de la Liberté, que sostiene una antorcha en la mano. Como último punto tenemos la moda francesa. Francia es considerada como el país de la moda. Ha sido uno de los buques insignia de este negocio desde principios del siglo XVIII. Se desarrolló mejor en la década de los 40 y se consolidó de la mano de Christian Dior, gracias a su estilo de costura para mujer conocido como knit look. Incluso después de su muerte, la firma Dior ha permanecido como uno de los gigantes de esta industria. Otra marca de moda muy reconocida a nivel mundial francesa es Coco Chanel, que optó por una línea de ropa cómoda, sencilla e informal, y su
más reconocido perfume Chanel 5. Para finalizar, les diré que Francia es un país muy bello, que cuenta con muchos monumentos que podemos visitar, una exquisita gastronomía que debemos probar y, ¿por qué no?, algún día usar su hermosa ropa de alta costura.